Buenos días, bendiciones en su camino, queridos amigos. Y tenía que terminar sobre las casas de agua, los sectores de agua, los signos de agua que me faltaba completar el sector 8 o Escorpio, pero percibí que tenía que transmitirles lo que va a suceder el día de mañana, 3 de agosto, a las 15:59 hora Greenwich, con la luna llena, o sea, la oposición del Sol con la luna, o sea, la luna llena de Leo. Sabemos que cuando hay una luna llena es la máxima expansión que tiene el alma que representa la luna, el alma que se vincula con nuestro cuerpo astral, vale decir, con todo el campo emocional, se opone al Sol, que es la conciencia, representaría el yo, la luz, la conciencia. Por lo tanto, cuando está opuesta a la luna, esa alma está llena de luz. Cuando nosotros vemos la luna llena, está en su máxima expansión, en su máxima distancia, el alma y el espíritu, el sol. Por lo tanto, esa alma está colmada de energía, colmada de luz. Por eso, los seres que nacen o cumplen años en luna llena, fundamentalmente los que nacen en luna llena, tienen una gran capacidad psicológica y perceptiva. De hecho, son seres que perciben instantáneamente el medio que los rodea. Son esa gente que entra a un lugar y perciben el ambiente rápidamente. ¿Por qué? Más si se dan en signos de agua y de tierra, pero también se dan en signos de fuego y aire. Porque justamente el alma se expande más allá del cuerpo y está percibiendo todas las relaciones psíquicas que pertenecen al medio que los rodea. Todos los meses se produce una luna llena. Lo que empieza en luna nueva se expande en luna llena. Se da aproximadamente cada 6 meses, o sea, lo que se empieza a generar en la luna nueva cuando el alma está cerca del sol y como los dos elementos masculino y femenino se juntan, crean, generan vida, los dos polos, positivo y negativo, como dice el Kybalión, la ley de polaridad. Si no hubiera dos polos, no hubiera luz. El hombre, la mujer, el yin, el yang, la noche, el día, todo está ligado a esa ley de polaridad. Esa ley de polaridad en la luna llena es un momento en el cual la energía, la luz, se expande y nos hace dar la posibilidad de ver. Por lo tanto, yo saqué ese instante y hay un acontecimiento fundamental e importante en esta luna llena, que es la cuadratura, vale decir, el aspecto de tensión. Convengamos que la cuadratura, los aspectos de tensión o de 90 grados no son problemas ni inconvenientes, son situaciones a resolver. Son cosas que tenemos que llegar a comprender a través de la crisis para poder crecer. Crecer viene de crisis, encrucijada, o sea, la cruz, la cuadratura. Y esos dos elementos, el alma y el espíritu, en lo colectivo estamos hablando, están en una tensión con Urano, indicando de alguna manera que las situaciones acuarianas, situaciones que tienen que ver con la búsqueda, digamos, de las posibilidades de regenerar y renovar nuestra vida a través de una nueva área mental, psicológica y social, están en juego a partir de esta luna llena que empieza el día de mañana, día 3. Por lo tanto, desde el punto de vista psicológico, nos da una especie de intermitencia, una especie de deseo, de ansiedad hacia lo nuevo, de procesos que nos movilizan a buscar a partir de lo cósmico, a partir justamente del contacto uraniano, el contacto vinculado, fíjense, con todos los medios cibernéticos, los medios de comunicación. Eso tiene que ver con Urano. Esta alma y este espíritu a nivel colectivo tiene que ver con la conciencia colectiva y con las masas, que es la luna. Al estar justamente en cuadratura, se presenta una pulsión, se presenta un desarrollo, una conexión hacia lo nuevo. Y justamente también la luna, que representa las masas, el pueblo, la gente en general, digamos, no del país, sino en general, está en el signo que le corresponde a Acuario. Vale decir que a partir de esta luna llena se van a presentar, desde el punto de vista espiritual, contactos que se ligan con los sueños, con lo cósmico y con los hermanos ascendidos.
llámese, extraterrestre, llámese ángeles, llámese cualquier tipo, digamos, de conexión que tenemos con los espirituales. Desde la parte espiritual, desde la parte concreta, objetiva, esto moviliza a percibir que se producen manifestaciones, se producen sentimientos de buscar un sentido de libertad. Hay un deseo de buscar la libertad. Justamente esta luna llena activaría la conciencia de la libertad por Urano. Y como también se produce en ese momento Urano, que tiene que ver con lo eléctrico y tiene que ver con, digamos, las situaciones que se vinculan con la naturaleza, fíjense en todo lo que está pasando con los fuegos, o sea, todo lo que representa los movimientos de la Tierra, los movimientos telúricos inclusive también. Esa oposición Luna-Sol en cuadratura Urano va a activar en esta luna llena, que dura hasta el 19 de agosto, procesos también que tienen que ver con situaciones de movimiento terrestre y también cuestiones que están ligadas con los incendios y todo lo que representa una pulsión regenerativa y una pulsión de deseo del proceso de libertad. Obviamente, si lo vemos desde el punto de vista material también, el tema de la aeronáutica, todo lo que es los traslados aeronáuticos, todo lo que representa la comunicación a partir del aire se va a ver obviamente afectada, pero también con grandes movimientos a lo nuevo que va a desarrollar esta cuadratura, esta tensión con Urano. Un cambio en el yo, un cambio de participación colectiva. No se olviden que Urano tiene que ver con el sentido de libertad, con el sentido colectivo, tiene que ver con la búsqueda, digamos, de un sentido de igualdad. Entonces hay todo un proceso con esta crisis, digamos, de esta luna llena, todo un proceso de expansión de conciencia a partir del sentido de libertad. Libertad que está dentro de nosotros mismos. Ahora, obviamente, dentro de lo que son las facetas materiales, yo he sacado también que ese ascendente vuelve a salir en Sagitario, al igual que la entrada de Venus en Cáncer. Tiene que ver con lo internacional, o sea, tiene que ver con una nueva filosofía, digamos, en las necesidades, una nueva posibilidad de una proyección filosófica diferente. Y obviamente Sagitario es el signo que le sigue a Escorpio, vale decir, pasar por un proceso de muerte, por un proceso iniciático en el cual lo tenemos que enfrentar con nuestras propias sombras para llegar a la conciencia y comprender desde la fe, desde la conexión telética, la voluntad de aquel que nos creó. Eso tiene que ver, obviamente, con Sagitario. Ahora, obviamente las situaciones que tienen que ver con las facetas materiales, económicas, la casa 2 se apoya, que tiene que ver con la materia, se apoya en Capricornio, hasta Plutón y Saturno, dándole forma a un nuevo concepto de las necesidades, dándole forma a una modificación en nuestros deseos, dándole forma quizás a un proceso que tiene que ver con el tipo monetario. Le van a dar cuenta a ustedes que a partir de esta luna llena empiezan a moverse cuestiones que tienen que ver con el tipo monetario en el mundo, o sea, las monedas, el tema de los valores materiales y los valores espirituales. Están en juego todo eso. Es como una especie de renovación, digamos, que está ligado con el área, digamos, a esos niveles. Saturno da la forma, da el orden, y Plutón la transformación en ese sector económico. Todo eso, obviamente, en cuadratura, o sea, en tensión, con un Marte en 4, indica el fin de un ciclo en los proyectos, en las bases, en la parte, digamos, de la actividad. Y obviamente ese Marte está en un aspecto con Plutón y tenemos que llegar otra vez a decir que se producen cambios y producen cuestiones infecciosas, cuestiones de transformación a partir de ese Marte en 4, que indica de alguna manera un cambio, digamos, sustancial en lo que representa el desprendimiento de estructuras emocionales, estructuras familiares, la concientización, digamos, de que nada permanece para siempre y es todo un proceso de transformación. Lo está indicando ese Marte que está ligado con Plutón, que son los regentes naturales de Escorpio, vale decir, de los procesos iniciáticos, de los procesos que tenemos que enfrentar para encontrarnos e iluminar nuestra propia sombra. Pero ese Marte es el regente en este instante del sector grupal, el sector que se vincula con los planes,
los planes mundiales, los planes de los países, los planes colectivos, los planes o los proyectos a larga distancia se modifican sustancialmente. ¿Quién tiene un plan para mañana? ¿Quién tiene un plan, un proyecto para ver qué pasa ni mañana? Ni hablar de años posteriores. Vale decir que hay una modificación en los procesos de entrega, en lo que nos estimula que el plan es dejarse llevar por ese ascendente en Sagitario, por la voluntad de aquel que nos creó y no hacer nuestra propia voluntad. Por eso es un proceso de muerte. ¿Muerte de qué? Muerte del ego personal. Ese Marte en 4 está indicando un cambio sustancial, inclusive en los hogares, en las casas, en las modificaciones, y aquel justamente que pierde un ser o que pierde, digamos, su trabajo, que pierde muchas cosas que antes tenía aseguradas, bueno, es un replanteamiento de la seguridad. Es un Plutón en 2, nos hace modificar totalmente los proyectos de seguridad. Lo que antes era seguro y era estable, ahora comprendemos que nos encadenábamos a lo que teníamos, nos encadenábamos a cosas que eran insustanciales. Por eso todo este movimiento de esa tensión que tiene que ver con ese aspecto Marte-Plutón. Obviamente, los que nacen el 3 de agosto, los leoninos que nacen el 3 de agosto, van a tener todo el año ese aspecto. Los leoninos y los acuarianos que nacen el 3 de febrero, porque para Leo es a 11 grados 46 minutos de Leo, para Acuario es 11 grados 46 minutos de Acuario, vale decir que están movilizados los que nacen en esos aspectos, en esos días, para poder cambiar, generar un estado de conciencia en algo nuevo, en algo diferente. Bien, fíjense también que Mercurio, que representa la forma de pensar, está en un sector de transformación que es casa 8, vale decir, las situaciones internacionales, las cuestiones de estudio, universitarios, situaciones sociales, entran también a generar un proceso de muerte, vale decir, un proceso en el cual hay una adaptabilidad a lo nuevo, pero con fuertes resistencias. Las resistencias se producen producto de que esa relación social que hay, los proyectos, las cuestiones internacionales, llámese cuestiones legales o llámese también situaciones vinculadas a estudios o el sistema educativo, entraría a oponerse con las necesidades, como que hay como una especie de tensión, Saturno-Mercurio, una especie de tensión de no querer cambiar, de no querer modificar, muchas veces solamente lo establecido, pero cuanto más nos resistimos, digamos, a ese estímulo que representa Urano, en el sector de la identidad, en cuadratura a la oposición Sol-Luna, ese estímulo, cuanto más nos resistimos, más nos estructuramos y más proyectamos lo fóbico. Este Mercurio que está en Cáncer, casa octava, rige a la gente en general, rige a los sistemas educativos en general, rige a las leyes en general, que se oponen a lo establecido. O sea, como que van a notar como que hay una gran resistencia en lo colectivo a modificar lo que está estimulando este planeta Urano, que es el primer planeta que está más allá de la órbita de Saturno, la órbita del tiempo, que nos estimula a la transformación y a la conexión transpersonal, o sea, lo que está más allá de la persona para conectarnos con un sentido de libertad. Pero fuertes oposiciones sociales, obviamente, que pueden llegar a ocurrir, legales que pueden llegar a ocurrir, pero grandes sentimientos en el cual ya, como venía la cosa, como venía la humanidad, un concepto que venía trayendo la humanidad, ya no tiene fundamentalmente razón de ser. Grandes oposiciones, quizás gubernamentales o estructuras económicas, que todavía entran a resistirse, todavía a resistirse, a no querer ceder lo establecido durante siglos, que eso ya no va a durar mucho más que este año, producto de que todo este movimiento de Saturno y Júpiter, recién en diciembre, al ingresar en Acuario, ahí empieza necesariamente el proceso acuariano, el proceso de sentido de libertad, pero todavía la oposición, la tensión, el no querer desprender, está Saturno y Plutón retrógrado y Júpiter retrógrado, están como replanteando en Capricornio
esta estructura establecida, esta forma de rigor, en el cual era llegar, Capricornio, llegar a sentir una aparente necesidad, y cada vez nos estábamos encadenando a circunstancias innecesarias. Obviamente que es muy importante todo lo que representa al medio colectivo, porque también lo colectivo, en el cual nos incluimos todos, en el ego personal, está pasando por un proceso de duelo, por un proceso mental, también de estructura, de forma que no queremos ceder. Entonces esa oposición, esa luna llena, sol luna, justamente en Acuario nos da esta posibilidad de renacer, de ver. Ya no tenemos excusas, la cuestión es ver, es expander la conciencia y poder trascender estas situaciones. Y justamente el Sol está en el sector de Escorpio, en el sector vinculado a la muerte y a la transformación. La Luna en el sector de la seguridad. Entonces, ¿qué está en juego acá? Muero a las cosas que tengo, renazco a las nuevas que el espíritu me da para entrar en un espacio trascendente y tener realmente lo que me merezco y compartirlo, compartir el conocimiento, compartir, digamos, la posibilidad de dar y recibir, tener más tiempo inclusive para estar con nosotros mismos. ¿Ustedes se creen que todo este replanteo, esta reclusión no es para replantear lo que somos? Para hacer un espacio interno y decir, ¿quién soy? ¿Dónde está mi yo? ¿Está en algún lugar? No existe un lugar determinado, es la eternidad, es el todo, es en todas las formas y en todos los conceptos que yo puedo llegar a ver en el universo. Todo soy yo mismo. Si yo me identifico y no me aparto de lo creado, ahí empiezo a renacer. Cuando me empiezo a ver reflejado en las estrellas, en la flor, en la mariposa, en la hormiga, en los árboles, en las flores, soy yo. Por lo tanto, ya trasciende el cuerpo de deseo, como decía Buda. La gran problemática es el deseo. Cuando yo ya no deseo, encuentro el sentido de libertad, que me está impulsando este planeta Urano, que busca ese sentido de libertad con esta tensión entre el alma y el espíritu. Para pensar, queridos amigos, les tiro esto porque es lo que realmente siento que ya se está sintiendo, y a partir de mañana mucho más. Muy posible que a partir del 4 de agosto, 7 de agosto sean momentos muy fuertes, digamos, a niveles colectivos, a niveles, digamos, vinculados a este tipo de enfermedad que nos recluyen a un proceso de transformación. Posiblemente a partir del 7 de agosto las cuestiones familiares, los países entrarían en un proceso también de crisis, en un proceso en el cual lo colectivo, los proyectos entran en tensión y puede llegar a haber situaciones violentas si podemos llegar a observarlo desde ese lugar. Porque ya la gente quiere salir de la estructura que todavía inconscientemente queremos, atarnos a esta aparente seguridad. Y obviamente el 11 de agosto, con la cuadratura Marte-Saturno, es el gran proceso de modificar, son dos planetas de rigor, de qué tipo de rigor, qué tipo de limitación podemos llegar a tener o no. Posiblemente que a partir del 11 de agosto puedan haber situaciones tensas en los gobiernos o en las situaciones, digamos, de gente de un cierto poder económico también, que a partir de estas crisis materiales puedan llegar a conceptualizar otro concepto de la vida. Otro concepto de la vida. Porque es posible que todas las manifestaciones materiales que gobiernan de alguna manera el mundo, a partir del 11 de agosto, entraría en un ciclo importante. El 7 de agosto, acuérdense que es un cambio muy grande, un cambio monetario, una situación financiera en el mundo, que pondrían en jaque a los poderes, en el cual se mantuvieron durante muchos años con un sentimiento de seguridad. Todo esto está tambaleando, va a tambalear, va a moverse, y no hay otra que encontrar un espacio para nosotros mismos
y ya no hay dónde ir, sino dentro de nosotros mismos. ¿Dónde nos vamos a apoyar si no somos nosotros? Afuera no hay nada donde apoyarse. Las crisis sociales y las crisis económicas en el mundo, aquellos países o sociedades de cierto poder material entran en un proceso de derrumbe o un proceso de modificación ya a partir del 7 de agosto y el 11 de agosto. Acuérdense en estas fechas porque son muy cruciales y muy importantes a tenerlo en cuenta. Pero todo esto ¿para qué? Para integrarnos. Por eso es una luna llena integrativa, con un contacto con lo nuevo, con lo diferente, pero también con crisis que tenemos que trascender. Amigos, bendiciones nuevamente en su camino y en el próximo video vamos a terminar con la casa 8, arquetípicamente o con Escorpio, el significado trascendente de ese sector, para desmitificar un poco el concepto. Preguntas, estimúlenme para que me hagan preguntas para que yo en este espacio pueda, digamos, activar mis ideas y pueda transmitirle humildemente los conocimientos que tengo de astrología, unido con la idea de vida fundamentalmente. Bendiciones.